Sí, bienvenidos, buenas noches a este su tercer trimestre de formación, que como les decía hace unos minutos, es un trimestre corto porque es el último trimestre del año y además las clases para todos los grupos mm, quedaron así, pues a mí me quedaron así de 2 horas. Entonces vamos a aprovecharlas al máximo. Además que la temática de este trimestre es muy bonita y muy corta. Entonces vamos a aprovecharla con toda. Esta clase voy a contarles qué vamos a hacer, cómo vamos a valorar y arrancamos de una. Bueno, para empezar, la formación de este trimestre. ¿Dónde está el grupo? Perdón, no es el 30, es el 31. Este trimestre los documentos que van a encontrar se encuentran en la fase 2. Ya superamos la fase 1 de diagnóstico. Recuerden que hasta el trimestre pasado trabajamos aquí, ya la cerramos. Se abre entonces para ustedes la fase 2 que se llama implementación. Esta es la fase del proyecto. La actividad de proyecto 3, donde como siempre van a encontrar la carpeta de material de formación y la carpeta de la guía de aprendizaje. Esta fase del proyecto tiene una sola guía, un solo trimestre. En el material de formación van a encontrar los documentos que deben seguir tanto conmigo como con el ingeniero Andrés Felipe. Este trimestre tenemos el gusto de tener a Andrés Felipe en esta ficha. Aprovechenlo, es un ingeniero que sabe muchísimo, que conoce muchísimo y ha trabajado en este tema, así es que sáquenle provecho a esas clases con Andrés. Aquí está el documento de Andrés, ya se los marqué para que sepan cuál es el de él y cuál es el que van a seguir conmigo. Y por supuesto, los documentos que van a seguir con Olga Ginet si ella decide usar estos. Y respecto a la guía de aprendizaje, recuerden que en la carpeta de guía de aprendizaje no solamente encuentran la guía de este trimestre, sino que encuentran los links para subir las evidencias. En este primer link se van a configurar las evidencias tanto de Andrés Felipe como las mías. Este trimestre, la guía de aprendizaje, en el resultado de aprendizaje que yo voy a manejar con ustedes, recomienda que se haga un cuestionario y me parece bien. Entonces, este trimestre solo vamos a hacer un cuestionario. Todavía no está habilitado porque todavía miren que aparece oculto para ustedes, pero es lo que vamos a hacer este trimestre. La única valoración que vamos a hacer es el cuestionario. Sí va a ser un cuestionario como distinto al que aparece ahí en la plataforma, pero lo vamos a presentar por aquí mismo. En ese orden de ideas, entonces, este sería nuestro plan concertado, que ya se los voy a pasar ya se los voy a pasar al chat del grupo. Simplemente la valoración estaría entonces como un cuestionario de hidráulica e hidrología, que es la temática que vamos a ver conmigo, obviamente en forma digital, y la fecha de entrega o la fecha de presentación el 1 de diciembre. No voy a habilitar el cuestionario desde ya porque hay personitas que comienzan a jugar con él, lo pierden y luego es un gallo para activarles otra vez el examen. Entonces, el examen no va a aparecer de momento, se va a activar por allá la última semana de noviembre, ¿vale? Así es como vamos a trabajar. Y bueno, siendo esa la información que tenemos que verificar en plataforma, le vamos a echar un ojo a este documento que es el que vamos a manejar. ¿Qué es lo que vamos a ver este trimestre para que ustedes tengan de una vez claridad? La operación de plantas de tratamiento, tanto potable como residual, exige que como tecnólogos tengamos un conocimiento específico de hidrología y de hidráulica.
¿Qué es la hidrología y la hidráulica? Pues eso es lo que vamos a recordar, conceptos fundamentales de hidrología e hidráulica. eh, Cómo estos conceptos de hidrología e hidráulica sirven para que ustedes entiendan por qué pasa lo que pasa en una planta de tratamiento de agua potable o residual. Porque el agua desde una tanque de abastecimiento que está en una montaña logra abastecer de pronto una parte de la población y otra no. Porque en otros sectores no alcanza a llegar a ningún lado y hay que bombearla. Esos son principios fundamentales y son principios fundamentales que los trabajaron algunos científicos de su época como Pascal, como Torricelli, como Bernoulli, y ya es momento de que ustedes entiendan estos conceptos de una manera sencilla y de una manera práctica, que es entendiendo para qué sirven en el contexto de las plantas de tratamiento y en el funcionamiento de dichas plantas. Obviamente vamos a comenzar no solamente por la conceptualización, sino también vamos a comenzar entendiendo cuáles son los tipos de tuberías, porque las tuberías son distintas para agua potable que las de agua residual. Vamos a recordar con mucha calma cómo se calculan caudales. Lo del cálculo de caudales que lo vimos en primer trimestre, sé que ustedes lo recuerdan bien porque me presentaron muy buenas evidencias, pero en lo que nos vamos a enfocar este trimestre es en el muestreo de un muestreo compuesto donde toca calcular caudal cada vez que va a tomar la muestra. Que acuérdense que esa fórmula la tenemos pendiente y aquí le vamos a dedicar toda una sesión para que quede muy clara esa fórmula y que en el día que ustedes vayan a hacer un muestreo compuesto sepan utilizarla para poder saber cuál es el volumen de muestra que van a sacar. Aparte de eso, este documento es bastante interesante porque nos permite recordar algunos conceptos que de hecho debieron ver el trimestre pasado con Diana Carolina y que muy seguramente con Andrés Felipe también, que está a cargo del laboratorio, lo recuerden, incluyendo el índice de riesgo, que es una metodología de valoración normativa que le permite a las empresas identificar cuál es la calidad del recurso que están potabilizando, si de verdad es bueno, si tiene algún riesgo, o si es viable o si es inviable sanitariamente, que también es una temática que ven con Andrés Felipe, igual yo entraría como a reforzarle solamente por allá al final. Eso es básicamente lo que vamos a ver. Son temáticas muy concretas y son temáticas muy bonitas. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar como tal, con lo que es los conceptos básicos de hidráulica y de hidrología. Ustedes se acuerdan que por allá en el colegio, cuando estaban en primaria, les enseñaron que el agua surte en la tierra un ciclo, ¿cierto? El agua no se crea ni llega de otro lugar. El planeta Tierra tiene una cantidad específica de agua que es un recurso que está moviéndose en diferentes estados, que tiene el universo esa capacidad espectacular, la naturaleza más bien esa capacidad espectacular de depurar el agua para poder volver a utilizarla. Lo que sí nos dijeron de mentiras en el colegio, o bueno, de pronto ustedes no porque son más jóvenes, pero a mí sí me dijeron que el agua era un recurso renovable. Y eso, ténganlo en cuenta, por favor, ya no es cierto. El agua no es un recurso renovable, por eso es que estamos formándonos en este tipo de tecnologías para cuidar el recurso, porque no podemos pretender que seguimos destruyéndola, seguimos contaminándola y que la capacidad de depuración y asimilación de los ríos y de la naturaleza misma en su ciclo va a alcanzar para descontaminarla. Entonces, definitivamente es la primera enseñanza de este trimestre. El agua ya no es un recurso renovable. Eso es lo primero. Em,
Sin embargo, el agua sigue cumpliendo ese ciclo, ¿cierto? Y ese ciclo, ese tránsito del agua por estos diferentes estados de la naturaleza, pues es lo que nos permite utilizarla para diferentes usos. El agua tiene diferentes usos en los sectores productivos. Nosotros pretendemos usarla en potabilización, pero lo que les decía, el tecnólogo en agua y saneamiento no solamente puede trabajar en plantas potabilizadoras, también puede trabajar en industrias que requieran una especificación de agua para un proceso, como puede ser producción de alimentos, como puede ser siembra de peces, cosecha de peces más bien, porque no se siembran, puede ser recreativo y todo requiere una característica especial. El agua debe cumplir con una característica especial. Entonces ustedes son los llamados a trabajar en ello. Para empezar, les traje entonces un video para recordar qué es ese ciclo del agua y cómo es que podemos nosotros usarla en los diferentes estados. Entonces, permítanme, yo comparto por acá pantalla y les muestro un video. Un video interesante. Estos videos son súper corticos, así que pongámosle todo el cuidado. El ciclo del agua. Del agua total del planeta, más de un 96% es salina. Del resto, el agua dulce, un 68% está en el hielo y glaciares y el 30% restante en el suelo. Ojo con esos datos, ¿no? Que siempre nos dan esos datos y no siempre les ponemos tanto cuidado. Sí, nuestro planeta es el planeta azul y es un planeta del agua y todo este asunto, pero el 96% del agua que tiene nuestro planeta es salada. Y ya vamos a ver en los próximos trimestres, cuando veamos a fondo la potabilización, no es tan fácil potabilizar agua salada o desalinizar el agua. Entonces, ¿con qué contamos? Con el 4% que es agua dulce. Y solamente de ese 4%, más de la mitad está en los glaciares y está en forma de hielo. Entonces, miren que el agua que tenemos disponible es de verdad bien poco. Es el agua de ríos y lagos, la minoritaria, la fuente usada por las personas a diario. El ciclo del agua se está viendo afectado por cambios en el clima y porque la extracción de agua se ha multiplicado por 3 en los últimos 50 años. ¿Conoces cómo funciona el ciclo del agua? El agua de la Tierra se distribuye en océanos, continentes y atmósfera, en los que hay cambios y una circulación continua. Esta circulación es el llamado ciclo del agua o ciclo hidrológico. Este ciclo se mantiene en movimiento por la energía del Sol y por la gravedad. Pasa de la superficie terrestre a la atmósfera en modo de vapor y regresa de nuevo a la Tierra en modo líquido y sólido. De la superficie a la atmósfera lo hace en forma de vapor de agua por evaporación, ya sea directa, transpiración de plantas y animales o por sublimación. A medida que se eleva, el aire húmedo se enfría y el vapor se transforma en agua. Es la condensación, las gotas se juntan y forman nubes. Estas gotas se van uniendo en gotas mayores y continúan enfriándose. Esto da paso a que se precipiten en la superficie, de forma sólida o líquida. Tras caer, se produce la infiltración, cuando el agua penetra a través de los poros del suelo y de allí vuelve a evaporarse por la transpiración de las plantas o se incorpora a acuíferos. La escorrentía es cuando el agua se desliza por la superficie del terreno, haciéndolo también en circulación subterránea. Miren que estos conceptos tan básicos, que es la segunda enseñanza de hoy, ¿no? Cuando hablamos de hidrología, ¿a qué nos referimos? Al ciclo del agua. Solo que el ciclo del agua en este paso rutinario por la naturaleza tiene muchos usos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la lluvia,
tal cual como a ustedes les han enseñado desde que eran pequeñitos, que sí, que el agua se evapora y lo que acaba de decir el señor, se condensa y se vuelve más pesada y cae en forma sólida como nieve o en forma líquida. Miren que en ese sistema tan simple, en torno a ese concepto tan simple se puede estar explicando una lluvia ácida, ¿no? Acuérdense que el agua es el solvente universal, entonces si en la atmósfera hay una cantidad de contaminantes, por ejemplo, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, que es lo que por lo general son subproductos de la combustión de los autos y de las industrias, el agua va a pasar disolviendo ese azufre y formando, por lo tanto, ¿qué? Ácido sulfúrico. Sí, que es un ácido sulfúrico diluido. Sí, es ácido sulfúrico diluido, pero es ácido sulfúrico. Daña los materiales, puede enfermar a los animales, puede causarle daños a las personas. Entonces, miren, en ese entorno estaríamos hablando de lluvia ácida explicada desde el contexto de la hidrología. Lo que está hablando en este momento de la escorrentía. Cuando hacemos vertimientos al suelo, especialmente al suelo, tarde o temprano los contaminantes el suelo se satura y tarde o temprano los contaminantes alcanzan a llegar a aguas más profundas, como las aguas subterráneas. Y esto hace que por escorrentía, que es justamente lo que está pasando aquí, agua que se infiltra en el suelo, llega a capas más profundas en el subsuelo, corre por esas capas impermeables y va a dar ¿a dónde? A los ríos. Entonces, esa cantidad de contaminantes que pueden ser aguas residuales vertidas por infiltración, que pueden ser aguas contaminadas con pesticidas, fungicidas, herbicidas que se aplican indiscriminadamente a los cultivos y que cuando llueve se solubilizan en el agua y se van para las aguas subterráneas, todo eso acaba llegando a los ríos. ¿Explicado por qué? Por culpa de la hidrología, por culpa de esto que es el ciclo del agua. Entonces, retomemos ese concepto que teníamos por allá desde chiquitos cuando nos hablaron del ciclo del agua para recordar, uno, que el agua no es un recurso renovable y dos, que cada una de esas etapas tiene que ver con nosotros cuando trabajamos en estos sistemas de saneamiento y potabilización. En el caso de nieve y granizo, pasan a estado líquido mediante la fusión. Una vez encuentra el agua en la superficie, comienza de nuevo el ciclo hidrológico. ¿Sabías que los océanos actúan absorbiendo carbono? Es el llamado ciclo de la absorción del carbono. Este ciclo es importante ya que el océano absorbe entre el 25 y el 30% del CO2, por lo que cuanta más cantidad se emita en la atmósfera, mayor absorción para el océano y peores consecuencias. A priori, esta absorción es positiva porque reduce la intensidad del cambio climático sobre la atmósfera, pero el CO2 se disuelve en el océano y provoca un aumento de la acidez al combinarse con el agua. A causa de esto, el agua del mar se vuelve corrosiva para las conchas y esqueletos de muchos organismos, provocando consecuencias graves que desequilibran el ecosistema marino. No debemos alterar el ciclo natural del agua. Recuerda hacer siempre de ella un uso responsable. Hay que evitar las emisiones de CO2, realizar una extracción sostenible y evitar la contaminación del agua. Bueno, allí de paso este video nos hablaba de un ciclo anexo al ciclo hidrológico del agua, que es el ciclo del dióxido de carbono. ¿Por qué? Por el hecho de que el agua es el solvente universal. Entonces, miren, cada uno de estas partecitas del ciclo hidrológico del agua va a estar asociada y relacionada con nuestro deber ser como tecnólogos en supervisión. Entonces, por eso la importancia de la hidrología. Ahora vamos a ver cómo es que funciona no solamente la hidrología, sino la hidráulica, ¿no? Vamos a ver qué es la hidráulica, porque ya vimos hidrología, ciclo del agua, cómo se mueve a través de los diferentes pasos de un estado al otro el agua en la naturaleza. Que si fuéramos responsables, la naturaleza tendría la capacidad de depurar la contaminación y devolvernos el agua limpia, que es prácticamente una destilación lo que hace la naturaleza con el agua. Pero como contaminamos más de lo que los ríos son capaces de depurar, por eso tenemos problemas. Bueno, ahora miremos qué es la hidráulica,
qué es la hidráulica y cómo se asocia específicamente a este movimiento de este recurso en una planta de tratamiento. Cerremos por acá y vamos a ver entonces un funcionamiento de un sistema hidráulico para agua potable. Funcionamiento del sistema hidráulico de agua potable. A lo largo de los años, la necesidad humana de usar el agua ha llevado al hombre a crear los sistemas de abastecimiento de agua potable, sin importar dónde se encuentre ésta, ni dónde estén las poblaciones. Por tal motivo, el tema que describiremos es el funcionamiento del sistema hidráulico de agua potable. En el oficio de plomero, es necesario entender por un sistema de suministro de agua potable en una casa habitación o en un edificio, al suministro de agua para todos los muebles y accesorios que funcionen con dicho elemento. Ahora bien, para poder comprender este sistema, es necesario definir los siguientes términos. Comenzaremos con agua potable. Entendemos por esto al líquido que se encuentra libre de impurezas. La cantidad química y bacteriológica debe estar de acuerdo con las disposiciones normativas de la Secretaría de Salud. Sistema de suministro de agua potable. Este se compone por el tubo de servicio de agua, los tubos de distribución y las conexiones necesarias, tales como los herrajes, conectores, válvulas de control y todos aquellos elementos que se relacionen con las instalaciones hidráulicas dentro de la edificación o fuera de la misma. Ojo con esto. Entonces ya sabemos que la hidráulica es la ciencia que estudia el comportamiento o el movimiento del agua, ¿cierto? ¿Cómo vemos ese comportamiento o cómo nos relacionamos con él dentro de lo que es una planta de tratamiento? Pues lo primero es la tubería, definitivamente. Por algún lado tenemos que pasarla. Entonces, por eso es que tenemos en las plantas de agua potable las redes de distribución. Así es como le llega a través de una red principal a su casa, que ya son redes secundarias, un tubo donde usted puede conectar un grifo y tener acceso al tan valioso recurso que es el agua potable. Constituyen lo que se conoce como el sistema de suministro de agua potable. El suministro principal de agua es el tubo que transporta el agua potable para el uso público desde la fuente de suministro de agua municipal, como pueden ser pozos, ríos o manantiales, hasta la toma municipal. Continuamos con la toma municipal. Esta es una válvula colocada sobre la línea principal del suministro, la cual conecta el servicio de agua municipal con el bien inmueble. El servicio de agua como tal es la tubería que va desde el suministro principal o alguna otra fuente de suministro de agua potable al sistema de distribución dentro del edificio o de la casa. La llave de paso es una válvula colocada sobre el servicio de agua. Tiene la función de cortar el paso de agua al inmueble cuando sea necesario, como los casos de mantenimiento. Y cuando no se paga también. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí además de tubería? Es importante también aclarar que en el agua potable hay una diferencia en el nombre de la tubería, que lleva el agua desde donde está el río o la fuente superficial o subterránea o el lago, donde quiera que sea que usted va a tomar el agua, hasta la planta. Esa se llama tubería de aducción. No abducción con B, de aducción con D. Y ya el agua que se procesa en la planta de tratamiento se potabiliza de acuerdo a la normativa y se envía a las casas, se envía a través de una red de distribución. Esa red de distribución va a tener obviamente una red principal más gruesa, ¿cierto? Porque sale del tanque de almacenamiento principal en mayor cantidad y se va a conectar con tubería más delgada, que es lo que muestra aquí, para que le llegue a su casa. Ahora, cada una de estas conexiones tiene una función. Entonces, vamos tranquilos que esto lo vamos a ver con toda la calma, incluso el próximo trimestre. Pero es importante que desde ahora sepan que existen válvulas, que existen llaves de paso, que existen medidores, que pueden funcionar a través de la identificación de diferencias de presión o de velocidad. ¿Todo ello para qué? Para poder
suministrarle a usted una cantidad de agua o quitársela si no paga. Y medir cuánta cantidad le dieron, pues para cobrársela. ¿Que por qué se la cobran? Porque se la potabilizan. Y por eso es distinto el cobro que le pueden hacer a usted en Barranquilla al que le pueden hacer a usted en Bogotá o en Nariño o acá en el Quindío. Porque dependiendo del tipo de agua y dependiendo de la infraestructura, los gastos pudieran ser distintos. Cuéntame, Paola. Profe, una pregunta. Digamos que a nosotros, usted está ahorita diciendo que nosotros nos la cobran porque la potabilizan, ¿cierto? Sí. Ellos para poder tomar el agua de la Ucatoma deben de tener el permiso, ¿cierto? Sí, y pagarlo. Y pagarlo. Entonces eso también nos lo cobran. También, sí señora, nosotros nos cobran todo, tenga la plena seguridad, todo, todo, todo. O sea, ¿qué pagamos nosotros? Todos los que son gastos del sistema como tal, empezando con la licencia de concesión de agua, con el plan de uso eficiente y ahorro del agua que debe tener para que se lo aprueben, con todo ese asunto. Todo lo que se Profe, requiere y eso es muy costoso. depende, depende, Va a depende depender de qué, de la capa, o sea, de la de la cantidad. cantidad de agua de que vaya. Sí, y sabe de qué más también, Paola, como de la disponibilidad, porque las corporaciones autónomas, tienen la obligación de hacer balances hídricos en sus cuencas, ¿cierto? ¿Qué es un balance? Pues es identificar y saber cuánta agua hay en su cuenca o en su microcuenca o en la parte de la cuenca que le corresponde. Y eso significa saber qué caudal tienen los ríos y para qué se está usando. Entonces hay ríos muy caudalosos que tienen pocos usos y que pues la gente los usa, mejor dicho, es fácil tener una concesión. Entonces una concesión de potabilización, una concesión para riego, que muchísima del agua de nuestros ríos va para riego, una concesión para una vaina deportiva o una concesión para un asunto productivo. O sea, las concesiones pueden ser para muchas cosas. Entonces, los departamentos tienen como estipulados unos, unos valores. Lo que cobra como tal, o sea, lo que tienen que hacer inicialmente, pues es la consultoría para gestionar la concesión del recurso como tal y luego cuidar ese recurso también. Por ello, no, Arley, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, qué pena. Lo que pasa es que me estaba comunicando desde el PC y tenía el micrófono abierto. Ya, listo. Entonces, esa es como una partecita mínima de los costos, porque después, ¿qué viene? Según el tipo de agua, el tipo de tratamiento, que aunque en términos generales potabilizar el agua tiene las mismas etapas, hay aguas especiales que vienen muy contaminadas o que vienen con algunos elementos adicionales que necesitan etapas adicionales. Los químicos que se utilizan, los operarios, los ingenieros y las personas que trabajan en la empresa. Entonces, todo eso es lo que nos cobran a nosotros en el recibo. Y hay que tener en cuenta, Profe, dígame, cuando, por ejemplo, es un centro poblado, tienen la concesión, pero dígamele, no tienen un operador, ¿cierto? Sino que es el municipio, ¿cierto? Porque el municipio es el primer responsable de garantizar los servicios. Pero, o sea, ahí el municipio es el que se va a encargar o sea, de operar y de la construcción de la pequeña planta, pues, para surtir el centro poblado. ¿Y la eso también lo mayor, cobran? claro, es que siempre hay que cobrarlo, porque si no se cobra, pues le toca a uno ir con el balde y cogerle en el río. O sea, el solo hecho de conducirla también tiene un cobro, porque incluso el agua que no es potable, por ejemplo, el agua de riego, por el hecho de llevársela a usted a su casa, así no se la lleven en tubería de alta presión, sino que se la lleven en manguera, igual se la cobran y no es potable. O sea, el solo hecho de conducir el agua ya tiene un costo.
Y sí, hay subsidios y hay municipios que por su categoría tienen subsidios, pero siempre va a existir un cobro. Y si es potable, pues va a ser un cobro mayor. Lo que pasa es que en algunos municipios, vamos a ver en el transcurso de este trimestre como las categorías, ¿no? Y también los índices de riesgo. Entonces hay unos municipios que dicen tener plantas potabilizadoras, pero en realidad el índice de riesgo, o sea, el índice de riesgo ¿qué es? ¿Qué tanto cumple esa empresa potabilizadora con la normativa, con la reglamentación, con la 2115, para saber si de verdad es potable o no? Entonces, tenemos Profe, plantas que no necesariamente lo cumplen. Dime. no, profe, por lo menos acá en mi pueblo, acá colocaron una tarifa estándar para todo, o sea, en un municipio. Pero eso que dice usted, o sea, yo digo de que esa agua no es altamente potable, porque a veces viene, uno abre así, coloca la manguera y empieza a llenar los tanques, por lo menos se le hace, si uno deja esa agua ahí, se le hace un cieno abajo. Y muchas Mm, veces viene también así como con cosas que uno, o sea, con partículas así que uno ve. Entonces yo digo que esa agua altamente aquí no es claro, potable. imagínate, por ejemplo, la 2115, lo primero que dice es que la turbidez tiene que ser menor a 2. ¿Por qué? Porque si usted va a aplicarle cloro o desinfección a un agua con una turbidez más alta, no hay garantía de que las bacterias se eliminen porque las bacterias se esconden en las partículas sólidas. Entonces, cuando el agua es con una tarifa baja, igual para todos los meses y para todo el tiempo, lo más probable es que potable no sea. Ahí tienes toda la razón. Y miren que en este trimestre vamos a aprender cómo identificar cuándo sí es potable y cuál es el índice de riesgo que tienen las empresas que dicen potabilizar. Pero como les digo, siempre se cobra. De hecho, siempre se tiene que cobrar, porque también cuando no se cobra, o sea, cuando no hay micromedición, la gente tiende a desperdiciar mucho. Entonces he visto casas que el grifo está dañado y pues nunca se arregla porque como el agua vale todos los meses lo mismo y vale como 5.000, 10.000 pesos, entonces no la cuidan. Es importante tener medidor. Por eso aquí estamos viendo como lo que sí debería tener todas las casas. El micromedidor es indispensable para saber usted cuánto gasta de agua. Vamos a continuar con el video. El medidor es un dispositivo usado para medir la cantidad de agua que pasa a través de la tubería de servicio. Esta se mide en metros cúbicos. Por otro lado, un metro cúbico es una unidad de volumen que considera 1 metro de alto por 1 metro de base por 1 metro de profundidad. El tubo de distribución de agua es aquel que transporta el líquido desde el tubo de servicio al punto de uso. El tubo principal es aquel donde se conectan todos los tubos de los ramales, generalmente siendo de un diámetro mayor. Los tubos elevadores son los que suministran el agua que se extiende de forma vertical para llevarla a los ramales de accesorios o hacia los depósitos elevados. El ramal de accesorio es aquel que suministra el agua entre varios accesorios y el tubo de distribución de agua. La alimentación a un accesorio es el tubo que suministra el agua desde un ramal hacia alguno de los accesorios, tales como lavamanos, regaderas, excusados, lavatrastes, entre otros. Ahora que hemos descrito el funcionamiento del sistema hidráulico de agua potable, podemos concluir que en el oficio de plomero es muy importante conocer el comportamiento del sistema, para conocer cuáles son los trabajos y herramientas que se necesitan, dependiendo en qué parte de este sistema se vaya a trabajar. Bueno, este era un video de plomería donde pues se enfocan ellos muchísimo en los arreglos y en el mantenimiento de la tubería. Nosotros vamos a ir más allá, obviamente, porque nuestra tecnología no se enfoca solamente en la plomería. Entonces, ya sabemos qué es la hidrología, que tiene que ver con el ciclo del agua. Ya sabemos qué es la hidráulica, que es la ciencia que estudia ese comportamiento del agua que se transmite o que se transfiere a través de los diferentes sistemas y que tiene muchos usos, porque bueno, acabamos de ver
cómo es que a través de la hidráulica y a través de las presiones que puede contener el agua y a través de la velocidad que se genera dentro de la tubería y otras muchas circunstancias, pues es que nosotros podemos llevar el agua hasta los diferentes sitios. Pero también esa energía que puede generar el agua nos puede beneficiar. Me imagino que ustedes han escuchado que en Colombia el mayor porcentaje, casi la totalidad del agua que nosotros, de la energía que nosotros, de la energía eléctrica que nosotros gozamos en el país, proviene de fuentes hidroeléctricas. Entonces es un agua generada por la energía hidráulica que tiene el agua. ¿Qué quiere decir eso? Que se aprovecha la caída, la energía de caída de grandes cascadas o que se canalizan como tal, pues para que genere ese movimiento y con ese movimiento se mueven turbinas y el movimiento de la turbina pues es un movimiento mecánico que se transforma en energía eléctrica. Entonces miren que son muchos los usos y muchas las cosas que tenemos que entender de ese comportamiento que tiene este preciado recurso. Ahora bien, como veíamos, parte fundamental de lo que es el movimiento del agua, pues se lleva a cabo a través de la tubería, ¿cierto? Y dentro de lo que son los sistemas de abastecimiento de agua potable podemos encontrarnos sistemas cerrados que son poligonales y que son para aquellos, la verdad si ustedes en su ejercicio profesional se encuentran alguno completamente cerrado, se acuerdan y me llaman porque no conozco el primero, que esté completamente poligonal, cerrado, que el proceso sea como en ciudades pequeñas y más bien planas, porque en la mayoría de nuestros relieves colombianos pues encontramos sistemas más bien abiertos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que van a tener ramales que llegan a diferentes lugares, ¿cierto? O que por el crecimiento no planeado de las poblaciones pues toca aumentar ramales y ahí vienen los problemas de presión del agua y que ya no alcanzó a pasar el agua por gravedad y que toca bombearla y todas esas cosas que nos encontramos. Pero bueno, estas redes de distribución funcionan tanto para el agua potable, como veíamos, agua que llega de los tanques, pero también necesitamos tubería para sacar el agua residual, ¿cierto? Vamos a ver ahora que la tubería de agua residual es distinta, tiene otras características. Y también funciona como al revés del agua potable. Entonces, en el agua potable veíamos una red principal de mayor diámetro que se conecta con diámetros más pequeños que llegan a la cometida de la casa. Y en el agua residual es al revés. Sale un tubo pequeño, no tan pequeño como el del agua potable, pero sí un tubo pequeño que sale de su casa, le recoge el agua de sus baños, su cocina, sus duchas y lo lleva a una red principal, que son de mucho más tamaño. Pero así es como funciona. Redes de distribución, redes de conducción, redes tanto de acueducto como de alcantarillado. ¿De qué depende el tipo o cómo se organizan las redes? Pues del relieve como tal de la población, de la presión que lleva el agua, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, miremos, bueno, aquí hay una información interesante y es que no solamente encontramos tuberías, ¿cierto? También vamos a encontrar dentro de los procesos de potabilización y de tratamiento de aguas residuales otros elementos, como las compuertas. ¿Qué son las compuertas? Las compuertas son esas puertas inmensas, esas grandes estructuras que permiten el paso o la retención del agua. ¿Por qué se retiene el agua? Pues puede ser por un mantenimiento, puede ser porque necesitemos abrirla más o menos dependiendo del caudal que tengamos dispuesto para la planta ese día, o que necesitemos cerrar el suministro porque hay un daño. Entonces miren el tamaño de esas compuertas. Ahora vamos a ver en el transcurso de este trimestre cómo es que a través de un principio hidráulico, que es el principio de Pascal, esas compuertas nosotros las abrimos y las cerramos muy fácilmente porque nadie se va a meter ahí a abrir o empujar esas puertas tan grandes. Eso se hacen con pequeñas palancas, pero así es como se opera.
las compuertas. Obviamente vamos a tener sistemas de rejillas, pero miren que estos sistemas de rejillas, los que están en el suelo, que se conocen como sumideros, están más asociados a otro tipo de conducción de agua que no es ni potable ni residual, sino que es agua lluvia, y que en nuestro país es obligatorio separarla. Bueno, ahí ha habido un asunto legal que no siempre cumplen los municipios, y es que prácticamente se dejó como que para los municipios nuevos obligatorio que separe aguas residuales de aguas lluvias. Pero los municipios viejos como que están haciendo cambios por ser el alcantarillado tan grande. En algunos casos, muchos, se les ha permitido dejar alcantarillados combinados. Y ya vamos a ver en el transcurso de la carrera que el agua residual es más fácil tratarla cuando viene muy contaminada. Cuando usted la diluye con agua lluvia, no solamente necesita un monstruo de grande de planta, sino que es mucho más difícil tratarla. Entonces, por eso es que no es conveniente mezclarla, pero pues hay muchas redes de sumideros, que son esas rejillas que ven ustedes en las calles, que a veces están en una esquina y que más encima se llenan de basura, que a veces están a lo largo de toda la calle, pero sirven para capturar el agua lluvia que corre por encima de las calles, porque si la ponemos a correr por tubería, pues también los gastos son impresionantes, porque esos tubos salen muy anchos. Válvulas, como las que veíamos en el video del plomero o del fontanero, que son dispositivos de regulación de flujo. Entonces, a veces tenemos grandes dispositivos como las compuertas para evitar que pase todo el flujo del agua, retenerlo, y a veces tenemos es que graduar cuánta agua puede pasar, y para eso utilizamos las válvulas. Las válvulas, vamos a ver también más adelante, que también pueden cerrar todo el flujo dependiendo del tipo de válvula. Una válvula es, por ejemplo, lo que tenemos más a la mano en casa, las llaves de paso. Por lo general en los baños, en la cocina, le dejan a uno en los apartamentos y en las casas una llave de paso para que si usted hizo un daño y tiene un reguero de agua, cierre la llave de paso y ya no pase más agua que se desperdicie. Que digamos que quebró el lavamanos, que dañó la llave y que se está desperdiciando el agua, entonces se puede cerrar. Eso es una válvula de bola, es una válvula on-off, que sí o no tiene paso del agua. Bueno, hay unas así, otras que permiten graduar el paso, pero esas son las válvulas. Las bombas obviamente son lo que permite impulsar el agua cuando no alcanza la presión que trae para llegar a algún lugar. Se debieron dar cuenta en el transcurso de la vida en algún momento que de pronto ustedes van a alguna finca o algún hotel o algún paseo o en su casa misma, y es como que el agua cae como un hilito que no sale, que abre la llave pero no sale con presión, que la presión es tan baja que no arrastra el tanque de gas, si es que hay tanque de gas para calentarla, entonces le queda fría. La presión es una propiedad fundamental que se debe manejar el agua para poder llegar a los lugares. Entonces ahí influye no solamente la presión que trae el agua por la diferencia de altura, por la diferencia de velocidad, sino hasta la presión atmosférica es fundamental en esos procesos. Entonces, cuando definitivamente no alcanza la presión que trae el agua para llegar a algún lugar, pues utilizamos bombas. O para presurizar las redes y que siempre su casa tenga presión, porque también pasa que abrieron la ducha y entonces ya no sale agua en el lavaplatos, o están lavando platos y ya no sale, ya no se puede bañar porque no le sale agua en la ducha. Entonces, eso es por falta de presión. Eso lo vamos a ver con toda la calma y vamos a ver entonces para qué es que sirven las bombas y cómo se escogen esas bombas. También se pueden necesitar motores eléctricos o diésel o a gasolina para generación de energía mecánica cuando se requiere mover el agua, pero a través de este tipo de plantas o motores. Obviamente los tanques de almacenamiento. Profe, Dime. pues yo viví en Valledupar y por lo menos allá cuando llueve, allá, o sea, uno sabe que al día siguiente no va a haber agua, porque lo que hacen es eso, cierran las compuertas, que supuestamente porque como bajan el agua,
baja de los cerros, entonces eso que viene con sedimentos, que tal, que no sé qué. Que por lo general, al día siguiente no dan agua. Eso, mira que eso se ve mucho porque cuando llueve muy duro, dependiendo de la región, a veces la corriente arrastra no solamente sedimentos, sino palos y hojas, las primeras estructuras que retienen todo eso no alcanzan a abastecerse. Entonces prefieren cerrar. Eso es paradójico, ¿no? Porque cuando está mucho verano, cuando hay mucho verano y no llueve, entonces tampoco hay agua, pues porque hay racionamiento, porque Sí, no hay esa es agua. otra también. Y cuando llueve mucho, pues tampoco hay. Entonces, bueno, vamos a ver también más adelante que depende mucho como del diseño, de las estructuras a veces que no se cuidan o no se mantienen de la forma adecuada, o diferentes cosas que lo que decía hace un ratico Paola, que a veces no es una empresa privado, semiprivado o mixta la que provee el servicio, sino una empresa netamente pública que desafortunadamente no pasa en todas, pero que desafortunadamente ha dejado caer los procesos o no tiene el personal adecuado o no le ha hecho mantenimiento a su infraestructura y pues en muchas de nuestras poblaciones pasan esas cosas. Miren otra cosa, Profe, dime, eso pasó también acá con la EPA, en la también. Bucatoma. En la Bucatoma, es que estoy pensando qué año fue, en qué vigencia fue la palizada y hubo aumento en uno de los parámetros y por eso nos tocó ir a hacer visita, Es que imagínate, porque ellos tuvieron que cerrar y sí, claro, o sea, incluso digamos cuando nosotros fuimos ahí a Boquia, em, vimos como entre los operarios pues habían, digámosle, todo ese material vegetal de arrastre, lo habían hecho a un lado y son casi árboles. Entonces, claro, dañan las diferentes estructuras, los equipos. Y como para eso también pues son muchas bombas, entonces no da la capacidad, resulta todo eso dañándose. sí, la verdad es complejo porque pues en nuestras regiones a veces llueve muy duro, y en Quindío llueve duro. Entonces ese tipo de problemáticas obviamente afectan la estructura de la planta. Y vamos a ver que inicialmente las plantas de tratamiento de agua potable arrancan con algo que se llama pretratamiento. Y el pretratamiento es el que aguanta todo eso y el encargado de proteger la planta como tal. Entonces, una rejilla, un desarenador, a veces no da abasto con eso, a veces se parten las rejillas y donde se llegue a entrar esa cantidad de piedras, de palos, de hojas a una estructura, Profe, y la velocidad con la que llegan, la velocidad. porque como cuando de buenas a primeras se viene la avalancha, eso es tal cual como sale en los videos. Entonces, por más rejilla que tengan, arrasan eso, tumban tabiques, tumban de todo. Y eso que por acá no tenemos aprendices de Barranquilla, ¿no? O quien está por allá en la costa, porque en Barranquilla una lluvia es los arroyos, o sea, uno está, no estar allá, no comprende la magnitud de un arroyo. A mí me tocó una vez llegando del aeropuerto, estaba en el taxi y el señor del taxi de repente empezó como a llover y él paró y yo me asusté porque era de noche y yo dije, este señor, ¿por qué para? Me dijo, no, tranquila, es que un arroyo. Y yo, pues, ¿cómo así que un arroyo que estamos en la calle? En la calle, eso se vino llevándose, ellos ya saben por dónde pasan y de hecho hay proyectos muy grandes para canalizar esos arroyos. Pero eso se pasa llevando carros, motos, gente, o sea, ya están enseñados, pero la fuerza que puede tener el agua, así como se aprovecha para cosas buenas, que es como para generar energía, también puede generar muchísimas catástrofes. Y todo hace referencia a ese comportamiento hidráulico que tiene, por la presión atmosférica, por la presión y la fuerza de la energía que carga, por la velocidad que desarrolla y por la diferencia de altura. Entre más alto venga el agua, más energía carga, con más velocidad va a llegar. Entonces, todos esos asuntos es lo que necesitamos ahora entender muy claramente porque como estamos en esta etapa de volvernos tecnólogos, tenemos que tener ese conocimiento. Otra cosa que podemos encontrar en las ciudades son estos hidrantes, que a veces no les ponemos mucho cuidado, pero que son fundamentales
para casos de incendio, ¿no? Estos son para emergencias. En algunas poblaciones donde, bueno, yo creo que ya se acabó eso, pero donde hacen carnaval del agua, pues lo solían abrir que para jugar. Pero ya no, yo creo que ya no, ya eso no existe en Colombia. Pero son para eso, son para que en determinado caso los bomberos puedan conectarse de allí y puedan garantizar la presión y el recurso suficiente para atender alguna emergencia. Y ahora sí, vamos a hablar de tuberías. Entonces, esta información de tuberías, tanto las tuberías de agua potable que se conocen como tuberías de alta presión, como las tuberías sanitarias normales de alcantarillado tienen unas características. Entonces, para no ponerme a leer aquí y aburrirlos, les traje un video que muestra qué tipo de tuberías van a encontrar ustedes en el mercado y obviamente pues cuando les toca hacer un arreglo o un mantenimiento y cuáles van a encontrar en las plantas y cuáles tienen que encontrar en las plantas, porque es que a veces uno se encuentra un tubo de PVC y no entiende por qué hay uno que puede llegar a ser 5, 7, 10 veces más caro que otro que también dice que es de PVC. Entonces, miremos eso que es sumamente importante, identificar cuáles son los tipos de materiales que sirven para conducir el agua. Permítanme, les comparto por acá pantalla. Para la instalación de agua en nuestras viviendas. Pero ¿sabes cuál es más cara? ¿Cuál se puede instalar más fácil? Y sobre todo, ¿sabes cuál es la más resistente a la presión y a las temperaturas? Dentro del mercado existen una variedad de tuberías, como es la tubería de tubo galvanizado, la tubería de cobre, CPVC, la tubería de PVC hidráulico, la tubería de PVC sanitario y el famoso PPR. Déjate cuento en qué consiste cada una de ellas. La tubería de hierro galvanizado se utilizaba mucho para instalaciones de agua, pero con el paso de los años, esta fue quedando un poco obsoleta, debido a que su nivel de generación de sarro es bastante alto. Por ende, en unos años el sabor del agua con ese tipo de tuberías es a puro metal, además de provocar coloración en el agua por este mismo efecto, aunque claro, Ojo con eso, se supone que ya no debería encontrarnos tubería de hierro, pero definitivamente hay lugares donde todavía hay. Las construcciones muy antiguas, de las poblaciones muy antiguas, de redes muy antiguas, todavía tienen tubería de hierro galvanizado. Y claro, es ese típico color amarillento que abren, incluso creo que por ahí vi un video hasta de Luisito Comunica en alguna casa de esas famosas que decía que increíblemente abría la llave y salía absolutamente amarilla. No es ni siquiera un problema de potabilización o de la región o del agua de la región. Es también un problema de la tubería. Entonces, miren lo importante que es identificar eso. no todo es negativo. Esta tubería es resistente a la presión, a la temperatura. Su instalación consiste básicamente en unir tubos roscados. Actualmente, su uso es muy limitado. Posteriormente, tenemos la tubería de cobre, que aunque está vigente, por su alto costo está dejando de usarse. Esta es resistente a la presión, tanto así que es utilizada también para instalaciones de gas. De igual manera, resiste la temperatura. Su instalación consiste en unir mediante soldadura con estaño sus conexiones. Es resistente a la corrosión, no genera mucho sarro, pero uno de los factores por los que se está dejando de usar, y como ya te comentamos, es por su costo, y en varias partes tienden a que se lo roben. Seguimos con la tubería de PVC. ¿Ustedes pueden creer que eso es muy común? La tubería de cobre, que todavía la vemos, aquí en el Quindío hay varios sistemas de riego, incluso que todavía tienen tubería de cobre, pero pues como el cobre es tan costoso, se roban la tubería. Entonces ya casi no es común encontrar, desde que apareció el PVC, ya casi no es común encontrar tuberías metálicas. De hecho, mucho antes, desde el Imperio Romano, la tubería de conducción del agua se hacía a través de tuberías de plomo. De ahí viene la palabra plomero, que era la persona o el profesional que se encargaba de arreglar las redes o de instalarlas para que le llegue a usted el agua a la casa. Y el problema con el plomo, que ese sí definitivamente ya no se ve, es que el agua tiene la capacidad de disolverlo, o sea, se pasa al agua.
Y el plomo, como muchos metales pesados, pues tiene consecuencias muy graves en la salud. De hecho, hay teorías que hablan de la caída del Imperio Romano porque los gobernantes, y que eran pues los que sí o sí tenían tuberías de agua, porque el pueblo común no siempre lo tenía, empezaron a presentar locura, ¿no? Hilaridad. Profe, Dime. profe, acá cerca de donde yo vivo hay un municipio que se llama Plata. Y no sé, bueno, yo vivía allá y dicen, pues, no sé si sea cierto, que el alcantarillado va por encima de la tubería del agua. Y por lo menos yo, el agua de la pluma, así, supuestamente que ya viene y que ya viene ya potable y todo, eso a mí me daba dolor de estómago. Entonces, no sé si es que tiene, o sea, si tiene algo que ver por cómo colocaron las tuberías y eso. Claro que sí, tiene que ver y tiene mucho que ver. Creo que por ahí les traje un video de tubería de alcantarillado también. Tiene mucho que ver porque la normativa exige que la tubería del agua esté por encima de la tubería de alcantarillado, al menos 1 metro, me parece que es 1 metro, 1,5 metros. Sí, sí, Porque si profe. hay, Y cuando, Mavi, no solamente en tu región, acá también, profe, irónicamente, y son trabajos recientes. Y se rompe y están así, no cumplen con la norma. claro, y es gravísimo, ¿por qué? Porque por fuertes que sean los tubos, no están exentos de que pase algo. Entonces, un movimiento sísmico, un árbol con unas grandes raíces puede dañar unos tubos y se pueden romper al mismo tiempo. Entonces se rompe el tubo del agua y se rompe el tubo del alcantarillado. Si el tubo del agua está por encima del alcantarillado, pues será una fuga que generará un problema de disminución de presión y de velocidad y de volumen. Pero si está por debajo del tubo que se rompió del alcantarillado, entonces sí o sí esa contaminación bacteriana va a llegar y se va a meter al tubo del agua potable. Entonces es complicado, es bastante peligroso, pero sí lo que dice Paola, desafortunadamente, en muchas regiones lo vemos porque como a veces no nos da la cota para el alcantarillado, o sea, la tubería de alcantarillado como tiene que tener, la cota es un nivel para que saque el agua, porque si no, pues estanca, ¿no? Y como existen diferentes cosas, es costoso profundizar, o sea, muchas cosas que ahí sí que por corrupción, pues porque no hay otra cosa, no Y se eso le hace. iba a decir, profe, que por lo Sí, menos, o sea, yo digo que eso tampoco tiene uno que tener como un sentido de pertenencia, porque si llega a una persona que ya sabe que eso hace daño y cómo va a dejar, o sea, que no, si lo colocamos y esto, pero esto que dice usted bastante, la corrupción, Mavis, pero y es que la falta para manera la en la que, cosa, vea, en la que más se puede sacar la tajada es en las obras bajo tierra, porque ¿quién va a mirar? ¿Sí? Entonces ahí es donde más exactamente. se aprovecha y por eso se incumple tanto, por más que exista interventoría. sí, Sí, pero señora. por eso digo, o sea, que como o sea, ingeniero, todas las personas que están ahí, o sea, no tienen sentido de pertenencia, o será porque ellos no van a tomar esa agua, a mí me vale que vaya como vaya. La verdad es que desafortunadamente así es, ¿no? Y lo que dice Pablo es cierto, en los rellenos, en las profundidades es muy difícil cuantificar, o sea, a un interventor le quedaría muy tenaz cuantificar eso. Y los daños a veces no se presentan rápidamente, o sea, si no hay un asunto que haya podido, o el tiempo, ¿no? O sea, se demora mucho tiempo también en deteriorarse. Entonces, si esos tubos estuvieron así bien 5 o 10 años, pasaron ya todas las garantías, pues la gente se va fresca y ya vienen los problemas graves después y con unos costos para arreglar el daño pues mucho más grandes y ahí es donde se complica todo. Miremos ahora los tipos de PVC que también son distintos. Esta tubería tenemos tanto para uso hidráulico como para sanitario. El PVC hidráulico Miren la diferencia, uso hidráulico y uso sanitario. Uy, ¿qué pasó? a Ay, la perdón. temperatura, pues llegando a los 50 grados Celsius pueden fallar debido. Esperen. Estos no son resistentes a la temperatura, pues llegando a los 50 grados
Porta de forma correcta en alta presión, al contrario del PVC sanitario, que este no es resistente a la presión. De igual manera, estos no son... Entonces, ojo con esa diferencia. El PVC sanitario es el que se utiliza para que salgan las aguas residuales porque no es resistente a la presión. El PVC hidráulico, que es el caro y que de pronto por fuera se lo ve hasta igual, ese es otro lío, que a veces meten tubería de mala calidad y se explota a cada rato porque se la vendieron como de alta presión y no lo era. La tubería de agua potable, por la presión, la velocidad y la energía que maneja, tiene que ser de un tubo especial que resista esa presión, porque si no van a ver continuamente esos problemas que a veces vemos en los edificios, que hubo qué sé yo, apagón de la energía, y entonces las bombas de repente se apagaron y vuelven a encenderse o se encienden por alguna circunstancia. Se encienden de repente las bombas de suministro y se revientan los tubos. Bueno, eso tiene también otras cosas, no solamente el tipo de tubería, que ya las miraremos. Pero entonces, por ahora, ojo, PVC sanitario es el de alcantarillado, PVC hidráulico el de agua potable. Resistentes a la temperatura, pues llegando a los 50 grados Celsius pueden fallar debido a que se expanden, por lo que esta tubería es exclusiva para agua fría, no lo olvides. Además, al exponerlos al sol puede generar algas, pero no todo es malo en ese tipo de tubería, ya que es más fácil de instalar, pues solo bastaría con lijar un poco y colocar pegamento, y posteriormente colocar el tubo. Y claro, al no ser un metal, es resistente a la corrosión, no genera sarro y su precio es relativamente muy bajo. También tenemos como alternativa el CPVC. Este es un tipo de tubería que resiste a la presión. De igual manera, resiste la temperatura, pero igual que el PVC, al exponerlo al sol produce algas y a la larga pierde ciertas propiedades que lo vuelven quebradizo. Pero para esto existe una alternativa, la cual es el CPVC azul, el cual es 3 veces más resistente a los rayos UV. Su instalación es prácticamente igual que el PVC, aunque con otro tipo de pegamento. No genera corrosión ni tampoco sarro, y su costo es bajo. De hecho, es el más barato. Por último, dejamos al famoso tubo plus. Este característico tubo verde es solo el nombre de la marca. El nombre correcto de este tipo de tubería es PPR, y esta actualmente es una opción viable, ya que soporta altas temperaturas, presiones. Su instalación consiste en termofusionar 2 piezas. Si bien no es difícil, sí necesita un equipo especial para hacer dicha instalación, por lo que su instalación es más cara que las dos anteriores. Además, al ser un material derivado de plástico, no produce corrosión ni tampoco sarro, y su precio es más económico que el cobre, pero más caro que el PVC y el CPVC, aunque lo puedes encontrar en opciones económicas. Aunque ojo, es muy importante siempre que preguntes las especificaciones de cada fabricante, como su duración. Ten en cuenta que algunos fabricantes prometen hasta 50 años de vida. Depende de tus necesidades, es el tipo de tubería que vas a utilizar. Como te comentamos a lo largo del video, debes tener en cuenta el presupuesto, tiempo de vida, mano de obra y sobre todo dónde vas a colocar dicha tubería y para qué. Te dejo una tabla donde podrás comparar las diferentes características de las tuberías, así tomando en cuenta todos los puntos que se te acaban de decir, y así tomes la mejor decisión. Escríbenos, para ti, ¿cuál sería la mejor opción de tu... Bueno, aparte de este video encontré otro que habla sobre los mitos y las cosas que a veces uno escucha sobre las tuberías, y me pareció muy interesante mostrarles. Pongámosle cuidado a este. Sea potable o de aguas negras es todo un tema, y vaya que hay muchos puntos de vista. En este video te vamos a estar hablando acerca de las tuberías de PPR, PVC y cobre, y algunos de sus mitos más populares, y los que en nuestro anterior video acerca de este tema tuvieron más impacto. Si tú no has visto este video de las tuberías, te lo estaré dejando aquí abajo. Por otro lado, si tú estás pensando en hacer una instalación de plomería y tienes algunas dudas sobre este tema, pues quizá te convendría quedarte para ver toda la información necesaria en este video. Es importante que te quedes para evitar caer en información falsa y conocer las características técnicas de cada material para elegir la mejor opción. Para empezar, empecemos con las de PVC. Y el mito es
que son materiales frágiles y que se rompen fácilmente. Esto es algo que está bastante extendido, pero la verdad es que el PVC es un material resistente siempre y cuando se aplique de la manera adecuada. Este material se usa principalmente para el drenaje de aguas residenciales y pluviales, así como para la conducción de agua fría en algunos casos. Su resistencia depende del tipo. El PVC hidráulico soporta bien la presión, mientras que el sanitario está diseñado para drenajes a baja presión. El PVC tiene una resistencia a la compresión aproximada de 4000 psi y un módulo de elasticidad de 400.000 psi, lo que le permite soportar esfuerzos mecánicos considerables sin deformarse. Además, su peso ligero facilita transportes y la instalación. Algunas ventajas del PVC es económico y fácil de instalar. No se oxida ni se corroe. Tiene bajo mantenimiento. Además, resiste a algunos productos químicos, lo cual lo hace adecuado para drenajes. En cuanto a sus desventajas, porque como todo material tiene desventajas, no soporta altas temperaturas, por lo que no se recomienda para agua caliente. Puede volverse quebradizo con el tiempo si está expuesto a la luz solar sin protección. Este punto es posiblemente por lo cual muchas personas consideran a este material como frágil, pero la verdad es que esa es la verdadera razón detrás de este mito. En caso de incendio puede liberar gases tóxicos debido a su composición de cloruro de polibenilo. Recuerda que todos estos elementos son en promedio y depende de cada fabricante las características específicas de cada tubería. Esto aplica para los tres, el PVC, el cobre y el PPR. Como punto 2 tenemos el cobre, que el mito sería que es absolutamente mejor en todos los aspectos que todas las tuberías. Y ojo, no me malentiendas, no quiere decir que sea mala, porque realmente es una muy buena opción, pero depende para qué. Pues el cobre ha sido ocupado desde hace ya mucho tiempo y se cree que es la mejor opción sin importar el contexto. Si bien es cierto, es un material excelente, no siempre es la mejor opción. Su instalación es más costosa, requiere soldadura y en algunas zonas con el agua muy ácida puede provocar corrosión. Además, el robo de este material es cada vez más constante. Para que te des una idea, tan solo en la Ciudad de México, entre el 2018 y el 2021 hubo un incremento de robo de tuberías de cobre del 367%. El cobre tiene una resistencia a la tracción de aproximadamente 30.000 psi, lo que lo hace muy resistente a impactos y presión. Además, su conductividad térmica es muy alta, lo que lo hace ideal para sistemas de calefacción. Las ventajas del cobre: soporta altas y bajas temperaturas, soporta altas presiones, no libera sustancias dañinas. En algunas ocasiones el material es casi 100% reciclable, es muy resistente a los rayos UV y por tanto es adecuado para instalaciones expuestas. Las desventajas: el costo es muy elevado en comparación a las otras opciones. Puede corroerse en presencia de agua muy ácida o con alto contenido de cloruros. La instalación requiere de mano de obra y materiales más especializados. Es más susceptible a robos por su alto valor en el mercado. El tercer mito: que el PPR no es resistente. Muchos creen que el PPR es una opción menos duradera que el cobre o que el PVC, o que inclusive del CPVC, que no se toca en este video, pero esto no es del todo cierto. Este material es altamente resistente, tiene una vida útil de más de 50 años, según algunos proveedores, y no se ve afectado por la corrosión ni la formación de incrustaciones. El PPR tiene una resistencia a la tracción de alrededor 5000 psi, también tiene una resistencia a la temperatura de hasta 95 grados centígrados, lo que lo hace una buena opción para el agua caliente del calentador. Las ventajas del PPR serían que es resistente a las altas temperaturas, no se oxida ni se corroe. Su instalación es un poco más fácil que el cobre, pero más difícil que el PVC. Es mediante termofusión. Está libre de sustancias tóxicas, por lo cual es adecuada para agua potable. Las desventajas: requiere de la máquina para termofusionar el material. No es apto para instalaciones expuestas a los rayos UV sin ninguna protección. Puede expandirse ligeramente con el calor, por lo cual se debe considerar en su instalación y sobre todo si la instalación está expuesta. Pero bien, entonces, ¿dónde debes de ocupar cada una? El PVC es ideal para drenajes, sistemas de aguas residuales y algunas conducciones de agua fría. También se usa para ventilaciones y sistemas de riego agrícola, debido a su resistencia química. El PPR, preferido en instalaciones de agua potable, agua caliente y sistemas de calefacción. Se usa en hospitales, edificios de gran altura y procesos industriales, donde se requieren resistencia a la presión y a la temperatura. Cobre. Se utiliza en edificaciones donde se requiere una instalación de alta resistencia, como hospitales, laboratorios, plantas industriales y sistemas de gas. También es común en viviendas de alto valor, donde se busca instalación duradera y confiable. Realmente no hay una tubería mejor o peor que otra. Como en todos nuestros videos, siempre te hablamos de que no hay material malo, sino una instalación inadecuada, pues a veces no es el lugar ni las condiciones específicas para instalar cada material. Como ya te comentamos, seguramente si es una instalación expuesta al interior del hogar,
quizá lo mejor sería el cobre, por su alta resistencia a los rayos UV. Sin embargo, si no va a estar expuesta y está interna, pues puedes optar por el PPR o el PVC. Por eso también es importante que a la hora de la planeación se tome en consideración las instalaciones y se marque precisamente dónde va a pasar cada tubería para que en casos de reparación o fuga pueda llegarse a ella sin ningún problema. Es importante informarse bien antes de elegir y no solo dejarse llevar por mitos. También recuerda seguir las indicaciones del fabricante y el proveedor. El error más común de las instalaciones de tuberías es dejarlas expuestas al calor. Esto en especial si vives en una zona calurosa. Eso es muy mala idea. Considera este punto principalmente en tu próxima instalación. Por otro lado, si este video te ayudó, dale un like y suscríbete. También puedes comentarnos para ti. Bueno, ¿cuál es la conclusión entonces de este asunto? Que tenemos tuberías metálicas, que pudiera ser hierro galvanizado, que pudiera ser cobre, que el hierro definitivamente ya no se usa tanto, el cobre se usa con muy buenos resultados, pero es bastante costoso. Y lo que tiene inundado el mercado, pues definitivamente es el plástico o PVC por la facilidad y por lo que son más livianos, porque son más baratos. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Que si hablamos de PVC, vamos a tener tubería hidráulica para agua potable y tubería sanitaria para agua residual. Por lo general, pues la tubería PVC de agua residual es muchísimo más grande, de mayor diámetro, son tubos más anchos, más grandes. Y también Y es la tubería corrugada, profe. y también viene corrugada. Pues esa es la buena, ¿no? No todos lo usan, pero lo máximo es que le pongan a uno en el alcantarillado el PVC corrugado, que es como de lo mejor que hay. La tubería de agua potable no viene corrugada. Y si estamos hablando de tubería de agua potable y de pronto ustedes se encuentran como que los tubos, no sé, encontraron un daño y los tubos están como deshechos, como quebradizos, como que se dio una fuga porque el tubo no lo encuentran ustedes como de la consistencia apropiada, entonces recuerden que es muy probable que haya sido un proceso de mala instalación. En estas regiones tan calurosas donde a veces pega el sol tan fuerte, la tubería no puede estar expuesta. Por varias razones, porque si fue tubería como de mala calidad, el PVC no es bueno calentarlo porque desprende sustancias tóxicas. Y aparte se daña, entonces se daña, se quiebra, se producen fugas. Y el problema con las fugas del agua no es solamente que se fuga el agua, es que daña todo lo que encuentra. Entonces a veces se quebró un tubo y acuérdense que las tuberías están por dentro de los muros, eso no se deja afuera, eso se deja dentro de la mampostería. Y si uno no se da cuenta dónde está, pues obviamente no se va a fijar dónde fue el daño hasta que no haya un daño en la pared, en los muebles, una humedad que lo esté enfermando. Entonces, es un asunto interesante saber qué tipo de tubería es la que usted se puede encontrar en este tipo de estructuras y por qué pueden generarse los daños. Bueno, aquí esta parte habla de las redes de abastecimiento, lo que veíamos en el video de la plomería al comienzo, que pues además del tubo como tal, existen unos elementos que ayudan a hacer que esa conducción del agua sea efectiva, como las válvulas, los medidores, las bombas, que todo ello requiere una verificación y un mantenimiento. Todos esos aditamentos o todos esos elementos también pueden ser susceptibles de corrosión, pueden ser susceptibles de daños. Entonces, no solamente la tubería, sino también esos elementos tienen que ser del mismo tipo de tubería. Entonces, si yo estoy usando tubería PVC de alta presión, porque estoy en un sistema de agua potable, pero el codo, por esas cosas de la vida, no lo compraron de alta, sino que lo compraron sanitario, pues téngase porque por ahí va a haber un daño. Entonces, cada uno, Profe, dime. tengo una preguntita. Cuando usted habla de alta presión, ¿eso está catalogado por clase? Que creo que hay unos clase 40, clase 80 en tubería PVC, Sí, o, y o no precisamente, ¿sí?
Sí, sí, tienes toda la razón. Cada fabricante, o sea, Papco, las diferentes empresas han estandarizado como una categoría que usted debe escoger cuando le toque escoger el tipo de tubería. En, ¿Dónde se utiliza muchísimo? Cuando estamos haciendo, sobre todo, diseños de plantas que no utilizan solamente el agua, sino que pueden llegar a utilizar otras sustancias, donde cambia la densidad, la viscosidad, la cantidad de sólidos que pueda llegar a tener, porque cuando hablamos de plantas productivas, no solamente corre agua por las tuberías, pueden ser materias primas para alimentos, pueden ser alimentos ya procesados, pueden ser muchísimas cosas. Entonces, se ha desarrollado una serie de categorías que nos dice que de acuerdo a al diámetro nominal y al espesor del tubo. Y debería mostrarles ese video que es súper cortico, pero de una vez, porque eso tiene que ver directamente con el grosor de la pared del tubo. Entonces, hablamos de diámetro interno en las tuberías de diámetro externo, pero también hablamos del diámetro nominal, que es el que nos da justamente esa categoría. Y vengan, se los muestro de una vez, ya que se suscitó esa pregunta, para que quede claro eso. Miremos cómo es que se mide ese diámetro. A ver el diccionario de fontanería según el CTE. Vamos allá. ¿Qué conocemos como diámetro exterior de una tubería? El diámetro exterior medio de una tubería de cualquier sección transversal. Y diámetro interior sería el diámetro interior medio de la tubería en cualquier sección transversal. Mientras que el diámetro nominal es la designación numérica de la dimensión que corresponde al número redondeado más aproximado al valor real del diámetro en milímetros. Ahora ya sabes un término más de fontanería. No dudes en suscribirte a nuestro canal para estar al... Bueno, eso era simplemente la diferencia entre el diámetro interno, externo y nominal, que está como a la mitad. ¿Sí se dieron cuenta ahí, no? Entonces, ese diámetro a la mitad es lo que nos da. Vengan, yo les voy a mostrar aquí las cédulas. Que tengo que pasar a las cédulas se llaman cédulas. Lo que me está preguntando Arley se conoce como cédulas de la tubería. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy sencillo pero también muy importante dentro del mundo industrial, que en este caso son las tuberías. Quiero hablarles sobre la cédula. ¿Qué es la cédula? La cédula la podemos encontrar en tablas también como schedule. Ya pronunciado correctamente sería schedule. Y es una forma de definir el espesor de las paredes de una tubería. Ok. Una de las cosas las cuales tú debes identificar muy bien en una tubería, si es que llegas a solicitar una o te llegan a solicitar una, serían dos cosas nada más: la NPS, que sería la Nominal Pipe Size, que simplemente es el diámetro que te pide una tubería, y la cédula, obviamente, también. Hay otras consideraciones, pero esas son las más importantes. De las cédulas que vamos a encontrar en las tablas, podemos hallarlas desde cédula 5, cédula 10, 30, la 40, que viene siendo lo mismo que cédula estándar. Esto solo es aplicable desde cédula desde tubería de 1/8 de pulgada hasta 10 pulgadas. De 1/8 a 10, la cédula 40 es lo mismo que cédula estándar. Tenemos cédula 60, tenemos cédula 80, que sería como la cédula XS. La X es de extra y la S de strong, o sea, cédula extra reforzada. Y tenemos la misma consideración
que sería cédula desde 1/8 de pulgada hasta 8 pulgadas. Ok, a partir de adelante ya tenemos la cédula XXF, que ya son doblemente reforzadas. Vamos a encontrar con cédulas de 10, 110, 120, 130, 140. Ok, obviamente, como se van a ir dando cuenta, entre más grande es la cédula, más gruesa es la pared del tubo. Bien, aquí tenemos un pequeño esquema de un corte transversal de una tubería, en el cual la E sería el espesor de la pared de un tubo, sería obviamente la parte metálica del tubo, la DE sería el diámetro exterior y el DI sería el diámetro interno. Si quisiéramos conocer el diámetro interno, pues simplemente podemos hacer una resta del diámetro exterior menos 2 veces el espesor de la pared, ¿ok? DE menos 2 veces el espesor de la pared para conocer el diámetro interno. ¿Por qué 2 veces? Sí, es claro eso, ¿no? El diámetro exterior pues lo pueden medir con uno de esos equipos, de esos aparaticos de medición de diámetro, que es como una llavecita que se ubica a los extremos del tubo y ya tiene el diámetro exterior. Conociendo el espesor, que es la cédula, entonces si usted le resta este espesor de aquí arriba y este espesor de aquí abajo, pues va a tener el diámetro interno. Esos son los parámetros básicos para escogencia de tubo. Diámetro exterior, diámetro interior, diámetro nominal, que lo acabamos de ver, que ya es como el diámetro que está ahí a la mitad del espesor. Pero ese espesor es lo que se conoce como la cédula y es precisamente lo que me preguntaba Arley, que está asociado con la capacidad que tiene el tubo para resistir altas presiones. Hay tablas que ya te vienen con ese valor ya establecido, ya sin necesidad de lo calcules, simplemente ya te vienen. ¿Ok? ¿Qué es lo que determina el espesor de una tubería? Lo que lo determina, 3 de los factores más importantes sería la presión interna del tubo. No es lo mismo una tubería que está trabajando a 3-4 kilos de presión, bueno, kilogramos sobre centímetro cuadrado, 3 o 4 kilos, a una temperatura de 30-40 grados, a una tubería que está trabajando con vapor de alta presión o líneas que están saliendo de un compresor ya industriales, ya son compresores muy grandes. Entonces, por lo tanto, la presión interna es un factor muy importante para determinar el espesor de las paredes de la tubería. Ok, también tenemos entre otros factores sería el esfuerzo permisible del material a una temperatura de operación. Esto no quiere decir que podemos estar trabajando con una tubería de agua de enfriamiento que por lo regular trabaja con una temperatura de 21 grados centígrados o la temperatura ambiente, ¿no? Y podemos utilizar tubería que está trabajando dentro de serpentines en calderas o tomando como ejemplo otra vez vapores de alta presión en donde el espesor también se ve afectado por la temperatura, porque puede dañar las propiedades mecánicas del material. Y si la tubería, si estás trabajando con mucha presión y la cédula es muy chica, tienes el riesgo de reventar esa tubería y una explosión es algo muy peligroso. Entonces la temperatura también es un factor muy importante para elegir la cédula de un tubo. Tenemos la corrosión. ¿Por qué? Vamos a tomar el ejemplo de personas que trabajan en plataformas petroleras. El salitre que existe en el ambiente es muy agresivo para las paredes de un tubo. ¿Por qué? Porque corroe rápidamente el material. Por lo regular también se elige una cédula un poquito mayor para prevenir ese desgaste un poquito más rápido que en este caso una tubería que estuviera en tierra adentro, pues la cédula sería más pequeña, ¿no? Bueno, Bueno, les voy a dejar el video por aquí, el nombre del video, para que si quieren terminar de verlo, lo miren, porque pues él sigue hablando como de los diferentes procesos en los cuales se puede utilizar un tipo de tubería u otro, como les digo. Cuando manejamos solamente agua, se nos disminuye mucho la complejidad de los diseños. Cuando ya estamos trabajando en sistemas productivos, vamos a tener
presiones, temperaturas, sustancias que generan diferentes tipos de esfuerzos en la tubería y diferentes tipos de formas de corrosión. Cuando solo trabajamos con agua, pues las cosas se nos facilitan, pero eso no quiere decir que toda la tubería sirva para todo. Entonces siempre vamos a tener que tener en cuenta eso que se llama ¿qué? La cédula del tubo. ¿Y la cédula del tubo qué es? El espesor del tubo. ¿Y cómo escogemos el espesor del tubo? Pues ya hay tablas documentadas que vienen de procesos de investigación y de experiencia que recomiendan los fabricantes dependiendo de lo que usted vaya a hacer. Entonces le dicen, es conveniente que si va a utilizar este tipo de tubo o utilice este espesor o esta cédula. De pronto no nos va a tocar ir a comprar los tubos para instalar las cosas, ¿cierto? Dentro de lo que es el tecnólogo en supervisión, pero sí nos va a tocar supervisar qué tipo de tubos fue que le metieron. Entonces ustedes ven daños constantes en la planta o en la red de conducción de la planta de tratamiento de la empresa potabilizadora, que todo el tiempo se están explotando los tubos, ya sea en las redes o sea incluso en el edificio, porque también en las construcciones privadas hay sus torcidos. Entonces puede deberse a este tipo de cosas. No siempre las personas que están encargadas del mantenimiento son tecnólogos o saben del asunto, entonces es probable que siempre le echen la culpa a la bomba o incluso van a cambiar las bombas y a veces es un problema de la calidad de los tubos. Entonces a veces la persona que llevan a hacer los mantenimientos o el proveedor, en el caso de las empresas, pues no está llevando tubos con la calidad requerida o con el espesor adecuado o con la cédula que requiere ese proceso. Entonces, para eso es para lo que nos sirve a nosotros conocer este tipo de circunstancias, de tuberías. Por eso estamos hablando en este momento de tipos de tuberías. Miren que aquí la plataforma les muestra precisamente todo lo que hemos visto. Entonces esto es para que lo lean con toda la calma, es un recorderis de lo que vimos en los videos. Nos habla de la importancia de la resistencia a la corrosión, de que los accesorios y anclajes sean de la misma calidad, o sea, si es una sustancia corrosiva, pues estos accesorios también tienen que estar en contra de la corrección, que no solamente tiene que haber resistencia a la presión interna que puede llevar el agua, sino resistencia mecánica, que tiene que ver también con la fuerza, o incluso, por ejemplo, en las tuberías que se entierran, en las tuberías de alcantarillado, son tuberías que tienen que tener unas características especiales para que resistan el paso de los vehículos. Y que sabemos que los vehículos, pues los automóviles pueden ser livianos, pero un vehículo de carga puede llegar a pesar cientos de toneladas. Entonces, una tubería de mala calidad y instalada de una manera inadecuada, que no se logró la profundidad o el recubrimiento adecuado, pues va a tener problemas. Obviamente las condiciones económicas son pues fundamentales para la escogencia del tipo de tubería. Aquí nos habla de elementos hidráulicos que van a haber instalados dentro de las redes para lograr esa conducción. Esta es la vida útil, lo que nos hablaba el video también, que existen materiales que pueden durar muchísimo más y de eso también depende la escogencia, pero pues si duran mucho más, también es cierto que van a valer mucho más. Esta parte es interesante y es que nos habla de los tipos de normas técnicas colombianas que tenemos a disposición en la biblioteca del SENA, están ellas también, gratis, y que sirven para identificar características específicas. En el caso de que ustedes tuvieran que probar o estudiar o analizar una característica especial de algún tipo de tubería, pues tenemos normas técnicas. Ahorita si alcanzamos, les muestro una que es
bastante específica respecto a qué es la tubería, cómo está constituida, de qué tipo de cédulas viene, todo lo que debería ser. Acuérdense que las normas técnicas colombianas son las que se usan en los sistemas de gestión de calidad, que los sistemas de gestión de calidad están más allá del cumplimiento normativo. O sea, es cuando las empresas quieren no solamente hacer las cosas bien cumpliendo la ley, sino hacerlas mejor, hacerlas con calidad. Estas son características también que ya veíamos en los videos de cómo tienen que ser las tuberías. Entonces, tener ese equilibrio entre que sean livianas y de fácil manejo, pero que resistan la corrosión, pero que resistan cargas externas, pero que también tengan estabilidad estructural. Y por acá están los diferentes tipos de materiales, no solamente los que veíamos como polipropileno, polietileno o polivinilo de cloruro, PVC, sino otros que pudieran haber, que como les digo, ya no es que tanto se usen, pero de pronto en casos específicos, en plantas específicas, pues pudieran llegar a verlas. Resinas termoestables. Porque también existen pinturas y recubrimientos para darle resistencia al calor al PVC normal, ¿no? También puede ser recubrirla. Ya tenemos también, aunque con muchísimo mayor costo, arcillas vitrificadas o poliésteres reforzados de fibra de vidrio para conducción de líquidos. Es también común y todavía se usa la tubería de concreto, pero solamente para pluvial, para tubería pluvial, donde el PVC resulta impráctico o imposible de construir por las grandes dimensiones, demasiado grandes las dimensiones, y porque el concreto se construye ya de manera reforzada. O sea, esos tubos de concreto, el concreto es con lo mismo que se hace en algunas carreteras. Es una mezcla de cemento con otro tipo de materiales y agua, que esa reacción química genera una dureza que supera los 3000 psi, o sea, son de altísima resistencia mecánica, o sea, que sirven para enterrarlos y que los carros le pasen por encima. Y ya traen la estructura como tal, porque además se construyen con hierro, o sea, con mallas de hierro, entonces son súper reforzados. La tubería de PVC resulta más económico el tubo, pero a la hora de instalarlo, como el PVC no tiene la estructura para que un carro le pase por encima, porque lo quebraría, entonces tiene que tener una cama de material, piedra, recebo, bueno, una cantidad de elementos que le den estructura al tubo, y tiene que compactarse y luego ponerse en la cama el tubo y volverse a recubrir con material especial y a una profundidad específica. Entonces a veces eso hay que valorarlo, porque a veces resulta, aunque el tubo de concreto sea más caro, resulta en su instalación más barato que el de PVC. Pero también encontramos todavía muchísima tubería en concreto. La tubería en concreto para agua potable sí ya no es permitida de ninguna manera. No puede haber tubería de concreto para agua potable. Aunque no faltaría. Cuéntame, Arley, ¿tienes alguna inquietud? ¿La Albesto Cemento ya no es viable? Profe, buenas noches. Buenas noches. Esa tubería de asbesto cemento todavía se ve. Todavía se ha visto en casos específicos. La mayoría, como les digo, esa de concreto y la de asbesto cemento, se ha, se ha enfatizado solamente en pluviales. En pluviales. En agua potable sí, definitivamente no. Ya no debería. No puedo decirles que ninguna parte del país se la vayan a encontrar. Es probable que por allí algún municipio todavía tenga tubería vieja y todavía tenga tramos de concreto o de asbesto cemento, pero no es la normativa, ya exige que la tubería para agua potable sea en PVC, sobre todo por la durabilidad, ¿no? Porque el problema del concreto es que un movimiento sísmico sí o sí lo daña, o del asbesto cemento. A veces los árboles que crecen al lado de los tubos, las raíces los quiebran.
Entonces, pues aunque no les puedo decir que al PVC no le pasa nada, pero tiene mayor resistencia y mayor tiempo de duración. Entonces, para agua potable sí lo ideal es que sean tuberías ya plásticas. En agua residual todavía encontramos algunas cosas especiales en nuestros acueductos de alcantarillado. Otras estructuras interesantes dentro de lo que son los sistemas especialmente de alcantarillado son las cámaras de inspección, que muy seguramente han visto ustedes en las calles de sus poblaciones, o incluso con el problema de que se roban también las rejillas cuando las ponen metálicas. Estas cámaras de inspección son, como su nombre lo indica, estructuras perdón, dispuestas en la red de la tubería de alcantarillado y que están diseñadas especialmente, por un lado, para que la red de alcantarillado tenga cierta ventilación, porque como son aguas altamente cargadas con sustancias orgánicas, estas pueden generar gases si están en ausencia de oxígeno, y esos gases son inflamables, como el metano. Entonces, no solamente es ventilación, sino que también son grandes estructuras que permiten que las personas puedan bajar y identificar si de pronto pudiera existir algún problema. A diferencia de las cámaras de inspección, también podemos tener cámaras de caída, que estas estructuras se construyen pero con un objetivo específico, que es disipar la energía del agua, lo que nos decía Paola hace unos minutos, que a veces el agua baja con tanta fuerza que se pasa llevando estructuras y rompiendo equipos y todo. Vamos a ver ahora más adelante que dependiendo de toda la fuerza que pueda traer el agua, pues puede resultar muy dañina esa energía. Entonces estas son cámaras donde se disipa la energía. Llega con muchísima fuerza por una tubería, choca contra las paredes de la cámara. Al chocar con las paredes de la cámara pierde energía, pierde presión y sale con una presión distinta, que puede garantizar que los equipos y las tuberías que están aguas abajo pues resistan esas sobrepresiones. Y los famosos sumideros, que pueden ser de diferentes formas. También por lo general encontramos sumideros de todas las formas en nuestras calles de las diferentes regiones. Entonces puede ser la simple rejillita que está allí en las esquinas de las calles, y que veo de muy grata manera que ya les están haciendo con madera reciclada, con plástico reciclado, ya están haciendo estas estructuras, y me parece fabuloso porque esas sí no se las roban. Las metálicas se las roban también por el costo del metal reciclado, pero el plástico ya reciclado y hecho rejilla es muy resistente, dura eternidades, y pues ya no es tan fácil que se lo roben. Hay otras que tienen una depresión para poder, porque estas agarran como el agua que va pasando por encima, esta sí la acumula. El problema cuando no tienen como esta rejilla es que se mete muchísimo residuo sólido a la red de alcantarillado, y luego en la planta de tratamiento de agua residual tenemos que hacerle un capítulo especial a la recolección de residuos sólidos, porque si ya cuando el agua residual no se mezcla con el agua lluvia, porque estos problemas son cuando hay alcantarillados combinados. Cuando solamente es agua lluvia, pues desafortunadamente esos residuos van a dar directamente al río, pero no van a dar a la planta. Pero cuando son alcantarillados combinados, ya de por sí el agua residual suele venir con cabello, con condones, con ropa interior, con papel higiénico, con tantas cosas que puede tirar la gente por el retrete. Y para colmo, que se llene de todos los plásticos y elementos que pudiera haber en la calle, pues ya constituye un problema complejo, porque son plásticos que, por más que sean botellas reciclables, ya contaminadas con agua residual, pues es muy complicado que las puedan usar. Entonces esos son los tipos de sumideros, muy de moda en los últimos años, estas estructuras que se disimulan muy bien dentro de la arquitectura, de los parques, de las zonas verdes incluso, y
son pequeños orificios con rejillita también que no alcanzan a almacenar tanta basura y que por debajo tienen un tubo que canaliza el agua y se lleva el agua. Son estructuras interesantes de manejar. Bueno, lo que es hidráulica básica, Pascal, Bernoulli y Torricelli lo vamos a ver la próxima clase. Por ahora, ¿qué es lo que quiero que quede claro de esta clase? Que la hidrología hace referencia al ciclo del agua. La primera máxima de aprendizaje de este trimestre es que si les llegaron a decir que el agua es un recurso renovable, se acuerden que ya no lo es, ella ya no se renueva sola. Cada una de esas etapas del ciclo hidrológico del agua nos sirve a nosotros para explicar alguno de los procesos con los que nos vamos a tener que encontrar dentro de esta experiencia como tecnólogos en supervisión de sistemas de agua y saneamiento. ¿Qué pasa con la hidráulica? Pues la hidráulica es esa ciencia que estudia el comportamiento y el movimiento del agua. Y dentro de ese movimiento del agua hay fenómenos que debemos conocer para ser capaces de explicar qué pasa dentro de las instalaciones, las altas o bajas presiones, las velocidades que aumentan o disminuyen dependiendo de los sitios por donde hagamos pasar el agua, el aumento o incluso disminución hasta desaparecer la cantidad de agua que puede estar saliendo de determinado tanque. O sea, muchos fenómenos que vemos incluso en el diario vivir y que tienen una explicación que como tecnólogos debemos conocer, que es lo que vamos a enfatizar la próxima clase. Y en esta clase, dentro de esa hidráulica, ¿a qué nos dedicamos? A conocer e identificar cuáles son los tipos de tubería, cómo se llaman las tuberías y de qué materiales son los más usados en el mercado y que nos podemos encontrar dentro de estas redes de distribución y que pueden estar generando problemas. Entonces ustedes como tecnólogos ya saben que si tienen un problema recurrente por explosión de alguna tubería, no solamente deben revisar la bomba, sino que también deben revisar el tipo de tubería que están metiendo en ese sitio. Ya son herramientas interesantes que como tecnólogos comenzamos a manejar. ¿Preguntas, inquietudes de este tema? Profe, yo tengo una pregunta, pero sí va con el tema, pero no con el tema. Es irónico. Profe, ¿nosotros podemos fungir como interventores en obras? Depende. Lo que pasa es que el perfil del interventor en una obra suele tener un requerimiento a veces, dependiendo de la obra, muy alto. Yo creería que depende de la obra y depende del tipo de contratación, porque pues si vamos a hablar, por ejemplo, de una obra, ¿qué le digo yo?, de infraestructura vial, pues eso no baja del ingeniero civil súper especializado y con 60 años de experiencia, ¿cierto? Eso es lo que vemos para la contratación de interventoría. Pero de pronto sí le puede tocar a usted una interventoría o actuar, por ejemplo, si los funcionarios públicos, cuando hay una contratación dentro de la empresa, digamos en el SENA, se dañaron qué sé yo, la cometida de agua y contrataron una empresa que vaya a hacer todo el cambio. Un funcionario público de planta del SENA, llámese ingeniero, técnico, tecnólogo o lo que sea, porque el equipo de gente que trabajamos en el SENA es muy variado y tenemos muchísimos técnicos y tecnólogos egresados nuestros, puede perfectamente ser, ¿cómo se llama eso? Designado por su jefe para que sea interventor. ¿Y qué es lo grave de ese asunto? Que asume responsabilidad igual que el contratista, ¿no? Usted tiene que saber, no solamente saber, sino que tiene que avisar si alguna cosa está mal. Porque si se genera un daño, paga tanto el contratista como el interventor por no haberlo definido. Entonces, la respuesta es sí, dependiendo de la obra, de pronto no va a ser una interventoría de obras civiles, pero es muy probable que si usted es funcionario de una empresa, sobre todo a los funcionarios públicos, es lo que les toca a los contratistas, no nos ponen
en esos trotes, pero si usted es funcionario público, es muy probable que le toque verificar alguna obra de estas. No sería raro, una obra menor, pero puede hacerlo. Y si lo designan porque usted es el que sabe de eso, pues le va a tocar. Entonces, chicos, a ponerle todo el cuidado. Esto es de mucha observación. Eso es lo bonito de este tecnólogo, que ustedes van a ir aprendiendo cosas que posiblemente se van a encontrar, pero ya van a saber por qué pasan. Y eso ya es mucho pedir. ¿Otra pregunta? Bueno, me preocupé que hay poquitos participantes, ustedes suelen ser. Ah, bueno, mentiras, tampoco es que están mentiras, están casi todos, qué bueno verlos, me encanta verlos por acá. Voy entonces a parar la grabación, las clases van a ser así, cortas y sustanciosas, entonces hay que ponerle todo el empeño a esto, sentarse juiciosos estas 2 horas porque ya no son 4 y aprovechar al máximo. Y aquí estoy pendiente, el material igual, pues es el material del curso, releanlo, miren y cualquier cosa que no entiendan, estoy acá disponible para ustedes 2 horas porque ahora me voy con otro grupo, otras 2. Me encanta volver a tenerlos por acá y juiciosos aprovechen a Felipe, que es un gran ingeniero, pregúntenle bastante, que él sabe bastante. Y nos vemos el próximo lunes. ¿Listo? Listo, profe, bendiciones. Gracias, feliz noche para Vale, todos. profe, muchísimas gracias. Que Hasta descansen. luego, profe, muchas gracias. Hasta luego.